trabajadora, buena administradora, generosa, temerosa del Señor, sabia, alegre, un regalo de Dios. Su belleza fluye del interior. Así es, una mujer de virtud. Así es, una mujer de virtud. En Madre SOS Radio nos acompaña hoy Indira Cid, pastora del Ministerio Kainos, además speaker, facilitadora, metatrainer y coach espiritual y de vida. Hoy hablamos con ella sobre las creencias limitantes y la salud emocional, definiéndolas rápidamente para entrar en materia. Creencias limitantes, aquellas que bloquean a las personas a la hora de conseguir sus objetivos. No tienen por qué ser reales y generalmente no lo son, pero dificultan alcanzar aquello que realmente tu corazón desea. Eso, señores, tenemos que agarrarlo a tiempo, porque cuántos sueños se quedan engavetados por esto y cuántas situaciones a nivel de salud emocional se derivan por esto, porque definitivamente cuando tú no respondes al llamado de tu corazón, se lacera y eso te genera situaciones de salud emocional. Creo que el mundo sería más feliz si aprendiéramos a manejar estas creencias limitantes. Indira, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo, Yadi. Hemos hablado muchas veces, pero como tú dices, nos pasamos toda esta semana felicitándonos y agradeciéndole a Dios pues por este tiempo. Y así como dices, con relación a las creencias limitantes, a mí me gusta definirlo, aparte de lo que has dicho, claro está, que está muy bien, me gusta definirlo como el diálogo interno. Ese tiempo que yo me dedico a hablar conmigo misma, es una conversación mental en base a mis propios pensamientos, mi propia visión, mi propia percepción de cómo funcionan las cosas, aunque eso que yo tengo en mi mente está errado. Y es difícil porque, por ejemplo, hay pensamientos irracionales como el siguiente. Una persona en su trabajo dice, es imposible que yo mantenga este puesto de trabajo porque yo no le caigo bien a nadie. Uh-huh. Y eso se vuelve una creencia, como tú lo acabas de decir. O sea, ya yo me creo tanto ese pensamiento intrusivo que ya yo estoy desarrollando una fortaleza en base a eso. Está la otra vertiente que dice, bueno, yo no le caigo bien, es imposible que yo consiga mantener el trabajo. Y lo pongo entonces al revés. Al final, según mi pensamiento limitante, esa creencia que yo tengo, siempre el otro es responsable de lo que yo puedo estar teniendo como consecuencia. Y yo me estoy creando toda una película de conclusiones futuras en base a lo que yo tengo en mi mente. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha abordado probablemente con un tema, como tú dijiste hace un momento, pero ya yo tengo una idea preconcebida que me genera ansiedad, me genera preocupación, me genera un estado incluso hasta de paranoia. Okay. Sí. Y todas esos circuitos, como podemos hablar del tema neurológico, de alarma en mi mente, en mi cuerpo, se disparan. Solamente con escuchar que ya yo voy a ser excluida, que yo voy a perder el trabajo, que yo estoy en riesgo con este tipo de cosas. Y no estamos, o sea, ¿me entiendes? Todo el mundo está expuesto a estas creencias, señores. Nadie está libre, es muy difícil. Puede ser la persona más fuerte mentalmente, sí, la persona más optimista, la persona más motivada, y en algún momento, ¡charán!, ese diálogo interno empieza a arrojarnos estas frases, estas palabras. Uh-huh. Exacto. Y sabes que he descubierto que muchas de estas personas llegan a consulta con síntomas de ansiedad, taquicardia, mareo, dificultad para respirar, y basado todo en ¿qué? En un pensamiento que le diste cabida, que ni siquiera tiene un asidero real. Hay otra tendencia que es la rumiación. Hay personas que se pasan todo el tiempo entre dientes, como decimos nosotros, rumiando la palabra y los pensamientos una y otra vez hasta que ellos entienden que esto es real. Y lamentablemente estas creencias nos llevan siempre a un punto de ser adictos a la aprobación de otras personas. ¿Y cómo se vive? ¿De qué manera nosotros podemos vivir queriendo que todo el mundo me apruebe? Es imposible. De hecho, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama así, Adictos a la Aprobación.
que se les recomiendo a todo el que anda esperando y decepcionado porque la gente no le responde como quiere, tú siempre estás esperando que otro te diga qué bien lo hiciste, tú eres muy bonita y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo yo modifico las creencias? Lo primero que tú tienes que hacer es detectarlas. Primero tienes que ser honesta contigo misma, honesto, para decir, espérate, este pensamiento me lo estoy sembrando yo. Este pensamiento lo provoqué yo. Y comprobando, sobre todo, la falsedad de esa creencia que tienes. ¿De dónde tú sacaste ese pensamiento? ¿Qué situación te llevó a ti a pensar que eso que tú tienes en tu mente es real? ¿Alguna vez realmente a ti te han sacado de un trabajo porque, utilizando el pensamiento inicial, te han sacado de un trabajo porque tú le caes mal a la gente? No. Entonces eso es algo preconcebido tuyo. Y así nos pasa con 1,000,000 de cosas cuando llegamos a una tienda, con los alimentos, con instituciones que ya estamos predispuestos porque alguien nos dijo o escuchamos un comentario, incluso predispuestos en relaciones porque escuchamos un comentario que alguien dijo de un comportamiento de X o Y persona. Y seguramente cuando tú comienzas a erradicar estos pensamientos y a clasificarlos y darte cuenta que son falsos, esa ansiedad derivada de las premisas, de las conclusiones que tú estás sacando, van a ir disminuyendo. Erradicar estas creencias básicas no siempre es tan fácil. Por eso Yadira decía al principio que esto es algo que usamos mucho los coaches, porque cuando llegan y comenzamos a hacer las preguntas, es que ustedes se dan cuenta que han estado metidos en burbuja de creencias que ustedes mismos se han impuesto. Son creencias que nos han tomado años, décadas en nuestras vidas para crear y que nos causan entonces, lo que te decía ahorita, los problemas emocionales, las somatizaciones, tenemos la taquicardia, tenemos los ataques de pánico, simple y llanamente causado por lo que yo le di cabida y lo afirmé como algo real cuando fue una mentira. Y hay que prácticamente sentarse a hablar con ese pensamiento, porque claro, de una manera muy errada se ha pensado, ¿no?, que uno lo deja ahí y ya, y te pones a hacer otra cosa, te distraes. Sin embargo, no va a ser que se vaya, no se va hasta que tú no, pues, literalmente conversas con ese pensamiento. ¿Y de dónde es verdad eso? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? Exacto. Y te empiezas a hacerte preguntas y a ir a lo profundo. ¿A quién escuché diciendo eso? Exacto. ¿Para qué me sirve pensar eso? Exacto. Correcto. Y como ya tiene tanto tiempo en nuestra mente, le damos veracidad. Nosotros le damos veracidad. Nosotros le damos fortaleza cada vez que volvemos a pasear por el mismo pensamiento. Entonces va directamente relacionado a nuestro estado de ánimo, como decíamos al inicio. Cuando tú no logras escuchar el llamado de tu corazón, y no solamente eso, sino que atenderlo, porque vienen esos pensamientos de no puedo, de no tengo tiempo, de eso no es para mí, de quién me dijo a mí que yo podía, todas esas cosas que uno a veces piensa. Yo a veces digo, señores, pero el enemigo que le habla al oído sí, claro que sí, para detener proyectos, para detener esas cosas que Dios ha puesto en tu corazón y que van a hacer un impacto en tu casa, contigo, con tu familia, incluso con el mundo. ¿Cuántos proyectos no se quedan guardados por esa conversación que tú no detienes a tiempo? Mira, a veces uno tiene que pararse frente a un espejo y hablarse uno mismo. Mira a mí misma. Exacto, y darle par de pecosones a mí misma. Y darle par de pecosones, ¿no? Literal, yo a veces me hablo duro y eso no quiere decir que yo me trate mal. Estoy hablando de esa voz, de esa otra Yadira que está teniendo esas creencias limitantes y que me está ocasionando una situación emocional que me está deteniendo y que no merezco y que nadie merece. Que nadie merece. Exactamente, por eso la palabra dice en Romanos 12:2 que nosotros necesitamos someternos a una transformación de nuestro pensamiento, porque ese pensamiento no me permite ver a mí, como bien tú acabas de decir, qué es lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para mí, que es su voluntad.
Mientras yo tengo las creencias limitantes y el pensamiento intrusivo constantemente ahí parado, yo no puedo recibir lo nuevo, yo no tengo la capacidad de asumir que hay algo mejor para mí. Las personas que están escuchándonos ahora, nadie se libera de estos pensamientos. El que me diga que sí, que me llame para hacer un programa solamente con usted. A todo el mundo le pasa. Me invitas. Y te invito. Y de hecho, a nosotras, voy a hablar como mujer, tenemos fechas del mes. Ojo con lo que voy a decir aquí, el síndrome premenstrual es real, por muchos años se quiso pensar que es imaginario, ¿no? Y luego hay un trastorno disfórico, donde tus pensamientos, tu emocionalidad, vamos a hablar de la emocionalidad, cambia muchísimo, estás como en un bajón, por eso es que uno quiere comerse todo el chocolate que le aparezca enfrente y todo el helado del mundo, y tú no quieres hacer nada, y tú tienes una emocionalidad propia de ese momento. Ahí es que esos pensamientos se van de recreo, o sea, así es. Es una cosa impresionante. Así es, y quienes padecen este trastorno, incluso tienden a pensar, si no se diagnostica a tiempo, que son personas depresivas, y no es así. Correcto. Y quiero traer, de hecho, una ginecóloga que hable solamente de esto, el programa completo, porque tuve la oportunidad de conversar con una ginecóloga, y yo decía, Dios mío, pero es que es importante esta información, lo debemos llevar a otros oídos, porque a veces uno piensa que uno está cucú, pero no, hay unos cambios hormonales que se están dando y que te hacen sentirte de una forma, y tú puedes hasta pensar que tienes depresión, porque te llega a tener esa similitud en la sintomatología. ¿Cuáles son las preguntas para los que nos están escuchando que pudieran hacerse en ese momento en el que ese pensamiento y esa creencia limitante aparece, para que tú empieces a desenfocarte, a procrastinar y a dejar de hacer lo que tienes que hacer cuando empiezan esos pensamientos a martillarte? ¿Cómo actuamos de manera eficiente, Indira? Mira, lo primero que tú tienes que preguntarte es, como tú decías ahorita, es verificar la veracidad. O sea, ¿qué tan real es esto? ¿En qué momento llegó este pensamiento a mí? ¿El pensamiento es mío o lo adopté de otra persona? Esto es como dicen los americanos, ¿es un fact, un hecho, o es una hipótesis? O sea, ¿es una conclusión real o es algo que yo estoy asumiendo? Y algo que te va a ayudar, probablemente tú no podrás saber la veracidad de algo a primera mano, pero sí puedes determinar si es falso. Lo falso es más rápido de detectar que lo veraz. ¿Por qué? Porque lo falso se desmorona rápido. La falsedad no tiene capacidad para sostenerse por mucho tiempo. Y cuando tú comienzas a debatir y comienzas a cuestionarte, te vas a dar cuenta que el hilo conductor entre un pensamiento y el otro es frágil, y te das cuenta entonces que es falso lo que has estado sosteniendo. Por lo tanto, ese pensamiento lo podemos ir sacando. Vuelvo y repito, esto no es sencillo de hacer, ni se logra tampoco solos, porque es algo que lleva tanto tiempo habitándote, tanto tiempo acompañándote, que ya tú lo ves como real. Así es. Okay. Y qué bueno que haces esa puntualización, porque te voy a poner un ejemplo muy personal, el tema de delegar. Yo tengo una creencia limitante que crecí escuchando, la de mi mamá. Y la que tiene que trabajar la hoy adulta soy yo. O sea, mi mamá hizo lo que pudo, y eso no lo hizo con la intención de que Yadira hoy tuviera esa creencia limitante de que las cosas salen bien cuando uno las hace uno personalmente. Y yo he tenido que trabajar años en eso, y ha sido interesante volverme a encontrar con la Yadira que puede confiar en alguien, en un equipo, en otra persona para hacer cosas. Y hay que trabajarlo, eso no es de la noche a la mañana. O sea, hay creencias que tú bien la puedes enfrentar y salirte de ella y le dijiste 3 cosas, pero hay otras que te han acompañado a lo largo de tu vida. Usted tiene que buscar ayuda y sentarse con un profesional para que te guíe en desconstruir esa creencia. Así es. Y hay una muy común, que es la del síndrome del impostor, que
no queremos admitir que son creencias limitantes. O sea, nosotros activamos este impostor cada X tiempo, cuando entramos incluso en pánico o en temor a enfrentarnos a algo nuevo. Y ahí viene tarán, todas esas, como decían antes en la televisión, antes le decían chuleta ¿cómo le llaman? Al teleprompter, que ahora tienen teleprompter. Entonces, ahí sale esa chuleta con todo lo que tú te dijiste en algún momento, o todo lo que te dijeron cuando tú eras pequeña. Fíjate que tú dices que eso tú lo aprendiste de tu mamá, pero no fue que tu mamá se sentó a ti a enseñarte. No, hombre, claro que tú no. Lo viste. Y lo asumí así indirecta. Y lo interpreté así también, porque yo pude haber tenido otra interpretación, pero yo lo interpreté así. Exactamente. Entonces lo mismo pasa cuando vienen estos pensamientos. No necesariamente fue que alguien se sentó a dártelos con cucharita. Estos fueron percepciones de tu ambiente, y tú, a nivel que has ido creciendo, madurando en otras áreas y en otras no, has afirmado estos pensamientos. Excelente, Indira. ¿Dónde podemos encontrarte, seguirte, trabajar estos temas de creencias limitantes desde tu Claro rol de que sí, coach? yo estoy con ustedes en el 809 por WhatsApp, 809-566-6827. Por mensajería, no me llamen a este número, es 809-566-6827, y en todas las redes como Indira Cid y Mujer de Virtud RD. A la orden para ustedes siempre. Muchísimas gracias, Indira. Les voy a regalar a la audiencia otra manera también como de contrarrestarlas rápidamente, esas creencias que llegan, porque claro, que llegan así y se agolpan, es reformulándolas a positivo, porque generalmente llega el no primero. No soy suficientemente buena o bueno para gestionar este proyecto. Yo no soy lo suficientemente bueno o buena para tal cosa. Entonces reformúlala. Tengo la capacidad necesaria para hacer esto. Sí puedo hacerlo, sí soy suficientemente buena para gestionar esto. Y trata de recordar en qué momento gestionaste un proyecto o hiciste eso que te estás ahora presentando y dices que no puedes, y engánchalo, ánclalo con algo que ya sí lograste, y recuérdate a ti misma, a ti mismo, las cualidades que usaste para gestionar ese proyecto o para lograr esa otra meta que a lo mejor no se parezca para nada a la que tienes ahora, pero sí las cualidades que usaste te van a servir, te van a funcionar. Es como reformularlo. No soy suficiente a decir sí tengo la capacidad, a decir sí tengo las habilidades, y a anclar en un momento en el que sí hayas podido alcanzar algo, por mínimo que sea. Te va a ayudar, porque en ese momento uno tiene que agarrarse de todo, de Dios primero, que recuerde su identidad o tu identidad en Él, que es lo más bonito. Y a veces cuando decimos estas cosas también, uno se siente que peca, porque cuando dices que no eres suficiente que no mereces, que no es posible, estás negando de alguna forma, o en ese momento ignorando, que Dios te hizo especial, único, que puso dones en ti, que todos tenemos dones, que los puso en ti. Entonces, hasta en eso uno tiene como que también abrazar la espiritualidad, Indira, porque cada vez que llega un pensamiento de eso y uno le hace caso, estás ignorando la verdad de dónde vienes, quién te creó, para qué te creó. Y que fuimos creados para grandeza, no para cosas pequeñas. Dice la palabra que por su multiforme gracia, o sea, con su multiforme gracia nosotros podemos hacer grandes cosas. Y nosotros, así como tú dices, nosotros subestimar nuestras capacidades, estamos también subestimando la capacidad de Él, que es el hacedor de todas las cosas. Amén. Que quede ese mensaje.